Buenos días, compartimos el reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 5.031 son los casos notificados en el día de ayer, 164.247 los casos activos, con un total de casos acumulados de 1.867.223 y los casos recuperados 1.656.149. 90 fueron las personas fallecidas comunicadas en las últimas 24 horas, para un total de fallecidos de 46.827. Los casos confirmados en terapia intensiva suman un total de 3.619 casos, con un porcentaje de ocupación total en camas de terapia intensiva en el total país de 54.3, 59.9 para el área metropolitana de Buenos Aires, Neuquén con 89%, Río Negro con 80% y Santa Fe con 73% de las provincias con mayor porcentaje de ocupación. Los testeos realizados en las últimas 24 horas suman 29.659 estudios diagnósticos para un total de testeos de 5.882.914 test realizados y 129.645 test por millón de habitantes. Muchas gracias. Vamos a compartir la curva epidemiológica, la que vemos bien seguido para mostrar cómo estamos en esta curva bimodal con este aumento de casos desde mediados de diciembre del año pasado, sobre todo desagregado por región del país, como el aumento de casos más importante se ha dado en la región de AMBA y el resto del centro sin AMBA. Fíjense como el naranja, que es el NOA, el noroeste argentino, no ha aumentado el número de casos y que tanto el NEA, perdón, es el violeta, tiene un pequeño aumento del número de casos, mientras que el centro también está estabilizado. Tenemos que saber que en las últimas semanas se ha desacelerado ese aumento del número de casos, pero estamos todavía en un número importante del número de casos, en una meseta alta, y necesitamos bajar esa meseta, y para eso son las medidas de cuidado, las recomendaciones de cuidado y la estratificación de riesgo que se viene realizando desde el Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con las jurisdicciones. Y en relación a la estratificación de riesgo y a los indicadores, fíjense cómo la razón de los casos confirmados por departamento al 21 de enero, cuando uno lo desagrega por departamento en todo el país, siempre decimos que la razón es el número de casos de los últimos 15 días comparados sobre el número de casos de los 15 días anteriores, y eso muestra el aumento, la estabilidad o el descenso. Fíjense como un número importante de los departamentos de nuestro país están en rojo, quiere decir que esta razón está por sobre 1.2 y quiere decir que el número de casos están aumentando. Fundamentalmente vimos en el AMBA, y cuando está en amarillo quiere decir que tienen cierta estabilidad, y en verde son poquitos los departamentos donde están en descenso. Este es uno de los indicadores que se han tomado, al igual que la incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, como para definir el riesgo y definir el momento en el cual es muy importante que las autoridades provinciales y municipales trabajen para poder minimizar la circulación de personas sin impactar en las actividades comerciales, productivas, sino en, sobre todo, el trabajo para disminuir el riesgo y la transmisión en cada uno de esos departamentos. Y cuando sumamos los dos indicadores, los indicadores de mayor riesgo en relación a lo que significa la razón de los casos, como vimos en el mapa anterior, y la incidencia en los últimos 14 días, se genera el mapa de riesgo epidemiológico por departamento también al 21 del 1. Fíjense cómo rojo, amarillo y verde definen un riesgo alto, mediano
y bajo. Cuando hablamos de riesgo alto, hablamos que son departamentos con los dos indicadores preocupantes, con la razón de casos arriba de 1.2 y con más de 149 casos cada 100.000 habitantes, mientras cuando hablamos de riesgo medio, que es el amarillo, son los departamentos que tienen una razón entre 0.8 y 1.9, con una incidencia entre 50 y 149 casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes. Estos departamentos en la mayoría son departamentos más pequeños, con menos de 40.000 habitantes o menos de 50 casos en las últimas semanas. Por lo tanto, la situación epidemiológica se debe evaluar en forma local, mientras que el verde, que es el bajo riesgo, son los departamentos con esta razón menor de 0.8 y una incidencia menor a 50. Esta es la situación. Tenemos departamentos de alto riesgo, la mayoría están en riesgo mediano y unos poquitos departamentos en bajo riesgo. Es muy importante ver las medidas que se están tomando en el lugar de nuestra residencia, saber la situación epidemiológica e implementar las medidas de cuidado. Siempre en todo el país sabemos que las reuniones sociales con cuidado y con seguimiento de las recomendaciones son una de las herramientas más importantes para minimizar la transmisión. Cuando hablamos de la capacidad diagnóstica, vemos que la curva azul son las determinaciones totales y la curva naranja son las determinaciones positivas por semana epidemiológica en todo el país a la semana epidemiológica número 3, y vemos cómo el país va también mejorando. Las provincias han realizado un esfuerzo muy grande también para mejorar la capacidad diagnóstica, y esas curvas, a medida que se aumenta la capacidad diagnóstica y de testeo, no se acompaña de la misma velocidad en el aumento del número de casos. Esa diferencia, esa separación de las curvas es importante en relación a la capacidad de testeo y el porcentaje de positividad, que vamos a ver en la próxima diapositiva cómo se ha visto que está disminuyendo en forma sostenida desde la semana epidemiológica 40, 42, que hemos llegado a superar el 40%, cómo desde ese momento ha empezado a disminuir, y en las últimas semanas sí vemos que esa disminución se ha detenido. Por lo tanto, es bien importante seguir trabajando en todos los aspectos, en las medidas de prevención, en la capacidad de testeo y, por supuesto, siempre en el aislamiento de los casos y de sus contactos estrechos. Por eso, la doctora Rearte, la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, nos va a contar un balance y analizar estos meses de pandemia en Argentina. Buen día, Carla. Buen día, Juan. ¿Cómo están? Para charlar un rato de la evolución y contarles y analizar un poco la evolución de la pandemia en nuestro país, que nos afectó de manera importante, con un aumento del número de casos y un aumento sostenido de la transmisión comunitaria a partir de mayo. Este aumento de la transmisión comunitaria en nuestro país se dio principalmente el aumento del número de casos y la mayor carga de enfermedad se dio en personas menores de 60 años, ¿sí? Mientras que la mayor carga de mortalidad y enfermedad grave estuvo en los mayores de 60 años. Esto fue así no solo en nuestro país, sino que es lo que pasó en muchos otros países, que las personas jóvenes son las que enferman, las que transmiten la enfermedad, y por más que los mayores de 60 estén de licencia o sean un grupo muy cuidado, que no sale, que no hace reuniones sociales, indefectiblemente los altos números de transmisión comunitaria y la transmisión comunitaria sostenida llevan a que estos grupos terminen enfermando y entonces aumenta claramente el número de casos graves. En nuestro país el pico fue en octubre, a mediados de octubre. A partir de octubre el número de casos comenzaron a descender y a mediados de diciembre se observó ya un aumento nuevamente del número de casos. Este aumento del número de casos también está principalmente dado por el aumento en las personas menores de 60 años, con la particularidad que en esta segunda etapa, si la llamamos etapa, el grupo entre 20 y 30 años tuvo una proporción un poquito más importante del número de casos que lo que había ocurrido en el invierno. Y esto es importante porque si bien estamos en una campaña de vacunación que se inicia en nuestro país muy importante y que va a proteger principalmente en una primera etapa a las personas mayores y más vulnerables, la transmisión sostenida, y si seguimos con un aumento en el número de casos, indefectiblemente lleva al aumento
de la incidencia de enfermedad grave y a más mortalidad, por lo cual por más que las personas jóvenes, que por ahí tienen pocos síntomas, no nos damos cuenta, o le restamos importancia, porque el riesgo de hacer enfermedad grave es menor, tenemos un rol muy importante en lo que es la transmisión y lo que es en el enfermar al otro, ¿no? Entonces, en este tiempo que estamos, en este sentido, con una campaña de vacunación ya iniciada, es muy importante que nos cuidemos, que sigamos cuidándonos, que aprovechemos el verano que nos permite hacer actividades al aire libre, respetando, teniendo en cuenta las distancias sociales, evitar realmente las grandes aglomeraciones, disminuir la cantidad de reuniones sociales. Todo esto son factores que hacen que el virus circule y que la transmisión aumente. Entonces, el mensaje realmente es que estamos en un aumento del número de casos, si bien no es tan alto como ocurrió en los meses de invierno, pero con circulación, y si la circulación continúa y sostenida, puede llegar realmente a aumentar el número de casos graves. Muchas gracias. Es bien claro, lo venimos diciendo desde el inicio de esta pandemia, el impacto mayor es en los menores de 60, en el número de casos y en la mortalidad en los mayores de 60. Y este aumento del número de casos, aunque por ahora no esté impactando en la atención del sistema de salud, si se sigue sosteniendo, el riesgo es que eso suceda y necesitamos minimizar la transmisión para evitar la atención en el sistema de salud. Que el número más importante de casos se esté dando en menores de 60 y que proporcionalmente en esta etapa sean personas entre 20 y 29 años no significa ni responsabilidad ni culpabilidad, es describir la situación para que cada uno y que cada una en relación a la edad que tenemos y a las recomendaciones podamos saber para tomar esa acción de prevención. Es muy importante, lo que pasa en Argentina está pasando en el mundo y la idea es brindar información para la acción y para optimizar las recomendaciones de prevención. Muchas gracias.